Bienvenidos a Filosofía Fundamental. Esto de que si Rescher es repetitivo y no llega a lo que nos prometió en su título, que se llama La complejidad de lo real, y se queda todo el rato en que no podemos conocer y el conocimiento, es, como bien has dicho tú, Gerardo, por la falta de herramientas. Eso es crucial. Que alguien tan bien estudiado, tan claro en sus perspectivas, que tenga incluso una propuesta metafísica propia, como las filosofías del proceso no weigelianas y tal, ¿no? Sin embargo, tenga, digámoslo así, poco calado metafísico, es precisamente por la falta de herramientas. Y eso es síntoma de nuestro tiempo. Por eso insistimos en este seminario poco, pero bueno, este seminario nos nutre a los que insistimos en otros lugares, por ejemplo en el de reología, a hacer esas herramientas. En este caso, tú bien la has citado, a la reología, que se pueden salvar muchas de estas cuestiones pues utilizándola. Mi réplica, yo en realidad tengo relativamente poco que replicarte a ti como expositor, es decir, ha estado bien, creo que has tocado todos los puntos esenciales, y de hecho ni siquiera, o sea, más que los esenciales, sino que en realidad era un texto pues que se puede exponer bastante bien, ¿no? Parafrasear bastante bien, así que creo que lo has hecho bien. Pero sí, justamente, pues, en tu misma línea, ir viendo los puntos en los que son, digamos, lo que creo que podríamos anotar junto con tu exposición de, digamos, palomita, ¿no? Ticket de Y, Rescher, y luego un set contra, ¿no? Set contra. Yo tengo aquí un montón de cosas guays, pero también tengo unas que son más destacables que otras y algunos set contras a esas cosas. Así que con eso consistiría la réplica. Antes de eso, ya que tienes escrito esto, Gerardo, sería bueno que le dieses un formato de artículo y podríamos publicarlo. Y justamente con la última crítica que has dicho, bueno, habida cuenta de todo esto que nos ha dicho Rescher, está guay lo que dice, pero si se centra tanto en esto es porque le faltan herramientas. Y ahí, así que si ya está escrito, no, todo lo que escribáis no debe ser objeto de la papelera, ¿sabes? Me refiero a todos. Si está escrito, darle forma, vuelta a trabajarlo y mandarlo a alguna revista. Bueno, a mí, insisto, voy a decir solo un par de cosas que me parecen buenas y algún set contra, no repetiré la exposición de Gerardo. Pero, por ejemplo, creo que coincido con Rescher, con esta idea de que la complejidad hace que nuestra concepción de la realidad sea provisional y sujeta a cambio. Yo creo que eso es algo que debemos tener en cuenta siempre, tanto los que nos dedicamos a la filosofía como a la ciencia en general, ¿no? Los epistemólogos y los noceólogos en general tenemos que saber que nuestro conocimiento es siempre provisional y sujeto a cambio. Ya estuvo bueno de creer que conocimiento es, como yo lo escuchaba en la Complutense hace una semana, con estas conferencias de antifilosofía. Yo no sé por qué eso se sigue financiando, pero bueno, en estas conferencias que dicen, no, es que, claro, la filosofía hoy tiene que ser antifilosofía, porque la filosofía siempre ha creído que un conocimiento es un conocimiento absoluto, necesario, a priori y tal, y ese conocimiento, como no lo hay, pues se acabó la razón, se acabó todo eso. Hombre, no. Eso, ¿contra quién está usted discutiendo? ¿Contra Schelling? ¿O quién? ¿Está usted discutiendo contra un señor del siglo XIX, inicios del XIX, de verdad? Y todo lo que ha pasado no le... ¿Sabes? Entonces que alguien como Rescher pues nos menciona a Gödel, por ejemplo, y tal, o sea que ni en la propia matemática ocurre eso. Así que me parece muy bien un señalamiento que ya tendríamos que tener todos, por lo menos en este seminario, claro, ¿no? Además, también que justamente en virtud de eso, nuestro conocimiento puede ser mejorado, ¿no? Incrementado incluso, me gusta la palabra en inglés improve, ¿no? Que es esa mejorado y incrementado al mismo tiempo, ¿no? Pero no puede ser completado. Eso también es un clic, no puede ser por principio completado. Pero justamente con fundamento en la complejidad de lo real, ¿no? No es un a priori que yo no voy a negar, no, sino que la propia complejidad de lo real me dice que por la complejidad tengo que improve mi conocimiento, pero por eso mismo no lo puedo completar. Eso me parece un acierto fenomenal, ¿no? Y con eso me gusta pues la idea de que se haya metido con la idea de los sistemas no lineales, ¿no? Que son, pues como él mismo dice, los que no son simplificables y los que cambian mucho si agrega si se agrega algo en ellos, ¿no? Y que incluso pues no tienen un núcleo esencial, o sea, no hay la diferencia entre núcleo esencial y periferia no está clara y tal, ¿no? Pero aquí hay el primer set contra, que creo que justamente, me parece que podía haber, un set contra pequeñito, podía haber insistido más en esto de los sistemas no lineales. Es decir, dado que va a hablar de la complejidad de lo real, nos podía haber puesto ejemplos reales, ¿no?
físicos, biológicos, más informados, o más bien, no solamente dichos así de paso como la evolución biológica y tal, sino centrarse un poco más en ellos para decirnos cómo en esos sistemas reales, en efecto, la no linealidad es crucial, ¿no? Y que de hecho la linealidad no es más que un caso específico, concreto, de la no linealidad. Eso hubiera sido significativo pues para el lector, ¿no? Pero bueno, hay un primer set contra. También apruebo, o digamos, palomita, ¿no? Me gusta el que Rescher hable de que la simplificación es metodológicamente válida, ¿no? De eso se va a ocupar más bien en el siguiente capítulo, pero bueno, que ya nos dé un adelanto de que eso no quiere decir que entonces tengamos que enfrentarnos a la complejidad de lo real, pues como si fuésemos una mente absoluta y una razón pura, ¿no? Que, no, así como con una especie de intuición mágica o divina, no, sino nuestro conocimiento metodológicamente pues, puede ser simplificado, pero no más que metodológicamente, ¿no? Porque lo que hay de hecho es esto que no recordabas, Gerardo, lo de la ley de la complejidad natural, que no repito ya lo que ya lo has dicho, ¿no? Ahora, mi sed contra en este caso es, un poco con tu crítica, es la ley de la complejidad de lo real, una ley de la complejidad de lo real, o sea, de lo real, o es una ley más bien noceológica, ¿no? Porque parece que Rescher, claro, si lo que está combatiendo es la idea de Keynes, de que todas cualquier cosa no tiene más que un tipo de natural, no pertenece más que un tipo natural, hasta un natural kind, y Rescher dice que no podemos reducirlo y que pertenece a un montón y no sabemos a cuántos a priori, habría que preguntar justamente si esa no pertenencia a un tipo natural es algo porque nosotros no lo podemos acomodar ahí o porque de hecho no pertenece. Claro, ahí la pregunta fundamental metafísica es ¿y qué es un tipo natural? Si es que todavía se puede seguir hablando de eso, ¿no? Entonces es más bien una ley o un principio reológico o más bien solamente noceológico, ¿no? Noceológico. Bueno, otro set contra cuando habla de la verdad y el hecho, no me queda del todo de acuerdo, no estoy de acuerdo con la diferencia, ¿no? Parece que o sea, es una diferencia que todo el mundo admite, no es suya, ¿no? La verdad es algo lingüístico, es algo de las proposiciones, mientras que los hechos, pues, son algo ontológico, como él dice, ¿no? A mí esas distinciones típicas y además mainstream me parecen súper superficiales y triviales, ¿no? Porque decir que la verdad es algo de las proposiciones, pues guay, eso está dicho, lo veíamos ayer en nuestro curso de logos, precisamente, los que estabais ahí, cómo eso estaba en Aristóteles, el logos apofántico, solo el logos apofántico, solo los juicios proposicionales son verdaderas, ¿no? Y todos los demás no. Esto está dicho desde hace 2500 años como para que no hayamos avanzado en eso. Entonces decir que la verdad es algo solo de las proposiciones, probablemente habría que replantearlo y ver si en efecto las cosas no son ellas, si las cosas ellas no verdadean, no, ellas como cosas, no nuestras proposiciones. Pero bueno, esa es, digamos, otra discusión que quizás sea más bien paralela a lo que aquí tenemos que ver, pero que valía la pena por lo menos señalar que esto de verdad y hecho, pues no es del todo, por lo menos, claro, ¿no? Sobre eso mismo, bueno, bueno, no, sobre eso mismo, no, sino Rescher también dice, a mi parecer, también acertadamente, que entonces todas nuestras aproximaciones son razonables, ¿no? Lo que tú decías, son, o sea, aproximaciones razonables, ¿no? Nuestro conocimiento no son sino aproximaciones razonables. No es nuevamente este agotamiento de la realidad, como se creyó antes, sino que son aproximaciones razonables. Y me gusta que diga, que señale que por eso es importante siempre poner adverbios en nuestros juicios de conocimiento, como generalmente ocurre que, o estándarmente pasa que, ¿no? Y sin embargo, nunca decir algo como exactamente esto es así, ¿no? Esto es crucial, ¿no? Hoy que todavía se hable de las ciencias exactas, pues bueno, si depende qué tanto de peso se le dé a eso, pero definitivamente decir que tenemos un conocimiento exacto, pues sería ya bastante criticable precisamente por esto. Así que eso me gusta, ¿no? Cuando distingue propiedades discernidas y propiedades reales, es decir, propiedades que nosotros conocemos, las discernidas que nosotros conocemos, y las propiedades, las actual properties que decía Rescher, ¿no? Las propiedades de las cosas que no coinciden porque son siempre más las propiedades reales que las discernibles, yo creo que para eso justamente le quedan mal las herramientas, en este caso, esto es un set contra, ¿no? Le queda mal la palabra propiedad, porque se puede utilizar sin ninguna propiedad y decirlo y ya está, pero justamente una propiedad pretende ser algo propio de la cosa. Eso es lo que ya no hay. Si queremos decir algo que es más bien de la cosa
prosgimas, ¿no? Respecto a nosotros, probablemente a eso habría que llamarle notas, ¿no? Porque la cosa me notifica algo suyo, no es una propiedad. Y entonces, a lo que es, entre comillas, propio de la cosa, pero que no es una propiedad, porque las propiedades son típicas de las sustancias, digamos, de monolitos simples, y esto es lo que no hay según hacemos caso a la complejidad, pues quizá aquello más bien habría que llamarle características, ¿no? Retomando esa idea de los caracteres de algo que es impreso de la cosa. No un carácter, que creo que eso es otra cosa, pero sí una característica, es decir, algo de la cosa característica y prosgimas, pues notas, ¿no? Es decir, proponiendo un poco un léxico que nos dé más cuenta de los propios problemas que encuentra Rescher, ¿no? Otra cosa que me agrada de lo que dice Rescher, pues en conjunción todo lo que ha dicho, es que toda epistemología es local, ¿no? Tiene que estar eh, como ajustada a unas condiciones locales, ¿no? Unas condiciones locales. Eso me parece muy bien porque evita justamente excesos de, pues esto de razones puras o de reduccionismos y tal, ¿no? Y precisamente lo dice, pues diciendo que las características justamente de los objetos concretos son siempre características trascendentales, ¿no? Habría que preguntarle qué entiende él por trascendentales, pero bueno, lo que quiere decir, creo, básicamente en el texto, pues es que esas características son, claro, son más de lo que nosotros podemos aprender con nuestras epistemologías locales, ¿no? Y justo como tú decías, Gerardo, aquí la noología, ¿no? Pues nos sirve como herramienta para entender esto que Rescher no alcanza a explicar, ¿no? Que es que justamente o sea, no es que no es que esa cosa tenga muchísimas propiedades que no podemos nosotros conocer, porque de dónde entonces afirmamos que tienen muchas propiedades que no podemos conocer, de alguna forma las tenemos que haber conocido para decir que no las podemos conocer, ¿no? ¿De dónde sabemos de ella? Pero no, lógicamente sí que podemos decir que esa cosa es más que lo que nos aparece, ¿no? Entonces la idea de más nos ayuda, es decir, esta resumida no lógico, reológicamente, esta idea de más, pues nos ayuda a entender por qué las cosas son siempre, o sea, las características de las cosas son trascendentales, no se agotan en las notas que me notifican a mí, ¿no? Porque digámoslo así, las características aparecen en las notas, ¿no? Es decir, la cosa mía me notifica que es más que lo que me está notificando, ¿no? Entonces aquí se ve esa como proyección, ese problematismo que resaltabas tú, Gerardo, ese problematismo de las cosas, que sin embargo Rescher no acaba de aclarar porque no tiene herramientas, simplemente dice, pues son más cosas, hombre, claro que este móvil va a ser más que lo que yo pueda ver o que yo pueda estudiar, vale, guay, pero ¿por qué cree eso? ¿Por una inducción? Es decir, porque ayer no vi esto, o sea, ayer no veía esto, antier tampoco veía esto, entonces asumo que mañana veré una cosa nueva. Así es así, pues entonces tenemos una idea del conocimiento el inductivo, pues bastante pobre, creo yo, ¿no? Sino más bien porque ya visto lo visto, eso visto me dice que es más, ¿no? Ese es como el set control. Hay otra parte que me gusta mucho, que es la parte del dinamismo, de cuando habla de la dinámica, Rescher, ¿no? Ya estamos en esas páginas. Me gusta mucho, pues, que nos diga precisamente que las cosas y su conocimiento tienen que verse en perspectiva temporal. Eso es algo que se suele olvidar mucho en las epistemologías y nociologías y filosofías de la ciencia en general. De hecho, gente como Popper, Lakatos y Feyerabend se lo criticaban todo el rato a los positivistas lógicos, que decían que no sabían historia de la ciencia, una y otra vez. Y los otros decían, bueno, pero es que eso es sociología, que va a ser sociología. Bueno, es tonto, bueno, pues la respuesta rápida es sí. Pero sí, los positivistas, pues básicamente veían como el conocimiento ya acabado, el producto del conocimiento, y no la producción del conocimiento. Y entonces estos decían, bueno, si no se ve, sin ver la producción no se ve que justamente todo lo que vosotros decís, pues son cosas falsas, ¿no? Es decir, pues que tenemos un conocimiento a priori justificado en sí mismo y tal, y eso justamente no es así, ¿no? Hay mucho pues eso, hay que ver justamente el conocimiento y las cosas en perspectiva temporal, en perspectiva eh, pues, dinámica, ¿no? Eso quiere decir, me gusta que diga que nuestros conceptos son de cosas movientes, no fijas. Si nuestro concepto, aun si fuese fijo, es de una cosa moviente, no fija. Y por tanto, nuestro concepto es susceptible a revisión y a cambio, e incluso a desecharlo, ¿no? Eso es lo que ha pasado con el flogisto, el éter, etcétera. Esto me gusta. Y por tanto, no hay razón a priori, dice él, para creer que el conocimiento vaya a detenerse. Eso todo está muy bien. No podemos creer en el fin de la ciencia.
esta idea que se tuvo a finales del 19, inicios del 20, de ya la física está agotada y no hay nada más que hacer y tal, ¿no? La famosa anécdota de Planck, que le decían, ya, ¿para qué estudia usted física si ya está todo hecho? Faltan un par de cositas ahí en termodinámica y tal. No, no tenemos razones a priori para creer que el conocimiento se va a acabar. Precisamente, no hay razones razonables, ¿no? Para eso, ¿no? Así que toda esta clase de cosas me parece bien, ¿eh? La idea del dinamismo, integrarlo en nuestras nociologías, ¿no? Siempre se nos va a escapar algo y tal, ¿no? Pone el ejemplo, él, de, bueno, por ejemplo, el César no sabía que murió por tuxteno y carbono, ¿no? O sea, murió envenenado, pero no sabía ni él, ni probablemente ni sus envenenadores, ni sus asesinos, que murió por tuxteno y carbono. Eso supo después. Vale, sí. Ser contra, y aquí viene lo que quiero un poco criticar, ¿no? Y es que yo creo que si la complejidad es verdaderamente real, entonces las cosas se nos escapan no porque nosotros no las hayamos visto aún. Es decir, ese ejemplo, lo que muy típico de este Reicher, que como tú mencionas, Gerardo, pues es más como nociológico y no es no va propiamente a lo reológico, ¿no? Y entonces dice Reicher, pues con este ejemplo, que al final, por ejemplo, César murió de algo y luego se supo después de que muere, ¿no? Entonces, pero no es simplemente, creo yo, si la complejidad es verdaderamente de lo real, no es porque no hayamos visto aún las cosas que ya estaban ahí, ¿no? El tuxteno y el carbono ya estaban ahí. No las habíamos visto en el momento en que mataron a César, las vemos apenas hoy o cuando sea, ¿no? No es simplemente porque no las hayamos visto aún. Si es real, si es verdaderamente real, lo es porque ya estaban ahí, o sea, perdón, porque antes no estaban ahí y ahora sí, ¿no? Es decir, en el ejemplo ese, no, el ejemplo ese, pues el tungsteno y el carbono, pues sí que ya estaban ahí, pero eso no habla de la complejidad de lo real, eso habla de mi ignorancia y de lo complicado que pueda ser lo real a la hora de yo enfrentarme a eso. Entonces, en la época del César, pues eso es muy complicado, no tengo idea de moléculas, ni de química, ni tal, simplemente sé que esto mata, ¿no? Tiene la vis asesina, la fuerza asesina la tiene la cicuta, ¿vale? Pues, ¿por qué mata la cicuta? Pues porque tiene la facultad de matar, guay, pues ya está, ¿no? Y después sé que mata, pues por el tungsteno o el carbono, lo que se quiera. Bueno, pero eso es más bien habla de mi ignorancia, de lo complicado que está lo real, que es lo real, pero no de lo complejo de lo real. Si la complejidad es verdaderamente complejidad es porque saca más cosas que antes no estaban, ¿no? Y eso yo creo que es de hecho lo que ha pasado, o sea, hay cosas que emergen, ¿no? Que literalmente surgen de lo anterior y no estaban ahí precondicionadas de antemano, ¿no? Hay un montón de ejemplos, ¿no? La masa del electrón no estaba ahí antes del bosón de Higgs, ni primero se crea el bosón de Higgs, ¿no? Las estrellas no estaban ahí desde siempre, y toda la dinámica estelar no está hasta que no aparecen las estrellas, y lo mismo los planetas, y lo mismo la vida de los planetas, y lo mismo los seres humanos, es decir, van apareciendo cosas que antes no estaban, y ahí radica justamente la complejidad y no solamente la ignorancia, eso habría que señalarlo, ignorancia no es lo mismo que complejidad. Eso es algo que Rescher me temo que va a seguir, por lo menos en el otro capítulo va a seguir también ahí mezclando mucho, ¿no? Claro, digo que, claro, nuevamente, ¿no? Que la complejidad es algo que parece que es por nosotros humanamente, ¿no? Los que no podemos saberlo todo, ¿no? Bueno, sí es verdad que nosotros no podemos saberlo todo por nosotros, por nuestra condición humana, por así decir, nuestro conocimiento finito, como dice Rescher, ¿no? Esto es verdad, pero me parece, nuevamente es el contra, pues que esto solo es verdad parcialmente, es verdad parcialmente. Es decir, hace falta que se nos diga además que así como hay un componente humano que imposibilita conocerlo todo, también hay un componente real que imposibilita conocerlo todo. Es decir, no solamente es porque yo soy medio tontito y que entonces hasta que no tenga herramientas tecnológicas o matemáticas superpotentes, pues entonces no podré conocer que lo que mató a César fue el tungsteno y el carbono, ¿no? No, además de eso, que también, es decir, que mi mente es finita y que tal, también, y que mis medios son finitos, y también las cosas mismas nos impiden conocerlo todo porque las condiciones no están todavía dadas, ¿no? Es decir, se nos tiene que decir que si no lo conocemos todo es porque la realidad siempre da más, da de sí, ¿no? Ahí está el dinamismo, la categoría reológica, es decir, es creativa, ¿no? Esto habría que señalarlo, que se le va siempre a Rescher, ¿no? Ahora bien, también me interesa, ya pasando a la idea de la complejidad nómica y operacional, me gusta mucho también, insisto, estoy señalando los puntos buenos que me agradan, son bastante guays, pero también hay cosas pues que le faltan, creo yo, porque si bien es listo, identifica problemas, no tiene herramientas para luego resolverlos, ¿eh? Y es ahí donde tenemos que hacer nuestro trabajo,
Y en el caso de los reólogos, pues donde ahí está la chicha, ¿no? Ya dejemos tanto eso de discutir con los buenistas y pongámonos ya a hacer las cosas. Bueno, lo digo por acontecimientos recientes. Bueno, el comportamiento, me gusta que lo de la complejidad nómica, que diga, pues eso, que el comportamiento de niveles inferiores, que diga Rescher, y son diferentes del comportamiento de niveles superiores, ¿no? Es decir, unas cosas a cierto nivel se comportan de una forma y a cierto otro nivel se comportan de otra forma, y por tanto, las leyes de ambos niveles pues tienen que ser diferentes, obviamente, ¿no? Si esto se comporta así, esto se comporta así, pues no explico lo mismo con las mismas leyes, ¿no? Son leyes diferentes. Eso me gusta, ¿no? El ejemplo que da de los ceros y los unos, ¿no? Una consecuencia de ceros y unos aleatoria, pues tendrá quizá una ley de aleatoriedad, la que sea, no sé. Pero después puedo relacionar con una super ley, ¿no? Esas dos secuencias, y entonces ahí hay otra ley que está rigiendo una tercera secuencia, ¿no? Que, bueno, ustedes ya leyeron el texto, lo del 0 sobre 1, si coinciden lo cambio a 1, si no coinciden cambio a 0, etc. Entonces, hay dos leyes diferentes para niveles, eso me parece nuevamente bien, ¿no? Me hubiera gustado, sí que es verdad, ser contra, que no hubiese hecho un experimento, un ejemplo mental, pero sí uno, sino que nos hubiese dado ejemplos reales, ¿no? Nuevamente, ejemplos reales de cómo en ciertos niveles los comportamientos son tales, en otros son cuales, y por tanto las leyes son diferentes, y por tanto las leyes no son reducibles unas respecto de otras, ¿no? ¿Qué es lo que dicen los reduccionistas? Si tú puedes explicar B con A, pues entonces puedes desinflar B y quedarte solo con A, ¿no? Aniquilas B y ya está. Entonces me hubiera gustado que hubiese puesto ejemplos reales, quizá a nosotros nos correspondería poner algunos, ¿no? Yo creo que, claro, dice el Rescher, ¿no? Que los sistemas pueden generar nuevos patrones a lo largo del tiempo, ¿no? Eso es verdad, yo creo que sí, y que de hecho no solamente pueden generar nuevos patrones a lo largo del tiempo, sino que además creo yo que en eso consiste el dinamismo. O sea, en generar nuevos patrones, no simplemente en ser más complicado y ya está, no, ese es lo que el problema que creo yo tiene Rescher mucho, ¿no? También mezclar lo complicado con lo complejo, sino de hecho en generar nuevos patrones que no estaban antes, ¿no? Y insisto, no siempre existieron las estrellas, el electrón no siempre tuvo masa, no siempre hubo los planetas, no, y entonces genera nuevos comportamientos. La dinámica estelar solo aparece hasta entonces. Uno puede decir, bueno, pero las leyes son las mismas que, bueno, eso, cuidado, ¿no? Porque ya veíamos también las sesiones de las temporadas pasadas, cómo ha habido quien ha creído que las leyes han variado en el tiempo, ¿no? Han variado en el tiempo. Veíamos cómo eso lo suponía ya Eddington o también Pauli, ¿no? Que decían que las propias constantes, las fundamentales, han variado según pues el enfriamiento del universo o la propia dinámica en el tiempo del universo. Así que habría que tener cuidado si son las mismas leyes. Pero definitivamente las leyes biológicas no son lo mismo, o los comportamientos biológicos no son los mismos que los físicos o los químicos o tal, ¿no? Así que en eso consiste justamente, creo yo, realmente el dinamismo, generar nuevos patrones y no solamente en complicarse. Me gusta además que Rescher diga pues que las leyes básicas, las leyes fundamentales, digamos que como que nos dice el inicio del sistema, pero no nos dicen la complejidad que puede adoptar ese sistema en su dinamismo, ¿no? Tú no recordabas el ejemplo del ajedrez, ¿no? Claro, el ajedrez, pues conocemos las leyes básicas, pues que el caballo se mueve así y el tal, y que hay ciertas casillas y que no te puedes salir de ahí, bueno, vale, pero conociendo esas leyes no puedes determinar ningún juego, ¿no? Tienes las leyes fundamentales del ajedrez y no puedes ni siquiera, o sea, no puedes determinar ninguna partida de ajedrez. Todo el dinamismo y la complejidad que se genera no están contenidas en las leyes. O sea, las leyes condicionan el dinamismo. El caballo no puede saltar hasta no sé dónde, puede hacer lo que puede hacer, lo condicionan, pero no lo reducen, ¿no? Eso me gusta. ¿Por qué? Porque nos lleva a una conclusión magnífica que es la siguiente, que aunque nómicamente un sistema pueda ser simple, es decir, aunque no tenga una complejidad legal, nómica, sus leyes sean simples, sin embargo puede ser operacionalmente complejo, ¿no? Que es justamente el caso del ajedrez. También me hubiera gustado que pusiese otro tipo de ejemplos y no solamente este. Este es muy clarividente, pero me hubiera gustado, pues, por ejemplo, las leyes de, no sé, de metabolismo, qué sé yo, que bueno, son relativamente simples, o las del péndulo, ¿no? Que son con péndulo caótico que tienes tú ahí unas leyes más o menos, unas ecuaciones deterministas, y sin embargo el comportamiento no se puede comportar, todo el dinamismo no se puede expresar en esas leyes. Es el famoso juego de la vida, esa clase de cosas, ¿no? Entonces, esto también, pero esto es fundamental, porque entonces nos dice
contra los reduccionistas, piensen en Ladyman y compañía y mucha otra gente, que con creer que hablamos de la física fundamental, de las leyes fundamentales, ya entonces estamos agotando todo. No, señor. Usted puede conocer perfectamente las leyes fundamentales del ajedrez y no tener ni idea de una partida de ajedrez, de la riqueza de todo eso, de lo que se da ahí, ¿no? Así que no es reducible. Eso me parece una consecuencia fenomenal. Ahora bien, Reicher pues insiste, por otra parte, en que, con todo el rato, ¿no? Esta repetición que señalabas, Gerardo, de que conocemos y que, o sea, que nuestro conocimiento, perdona, que las cosas serían como complejas porque nosotros no alcanzamos a conocerlas, ¿no? Y entonces hay algo que no alcanzamos a conocer, pero que sin embargo conocemos que no conocemos, ¿no? Esto es. Y Rescher mismo se dice a sí mismo, claro, aquí Hegel me criticaría, pues que esto de dónde me lo he sacado, que es de hecho lo que Hegel le criticó a Kant, ¿no? Como usted dice que hay cosas que no son cognoscibles y para eso tiene por lo menos que conocer que son incognoscibles y de dónde se lo ha sacado. Y Rescher mismo pues se lo pone a sí mismo. Y la respuesta que da Rescher, como buen filósofo que es muy listo, insisto, pero con poco calado metafísico, es, pues la verdad que no sé, pero es la mejor forma que tenemos para expresar que lo real es inagotable, ¿no? Es inexhaustible, como decías tú. Sí, es verdad, nuevamente, él se da cuenta de alguna forma que, lo que acabo de decir del móvil, ¿no? Él se da cuenta de alguna forma que todo lo que yo puedo decir del móvil siempre puedo decir más. Hoy lo que digo hoy no lo dije ayer y así, ¿no? Y entonces dice, bueno, pero ¿cómo sé entonces que, que hay más cosas de las que puedo conocer? ¿De dónde me saco ese conocimiento? Hegel me estaría criticando. Pues no sé qué decirle, señor Hegel, pero lo sé, así es la cosa, ¿no? Bueno, nuevamente creo yo es porque le faltan herramientas, ¿no? Habría que insistir nuevamente en que son estas cosas de aquí las que me dicen que hay más cosas allá, por así decirlo. Es esta cosa la que me dice. Aquí lo tengo diciendo que, lo dice él, es que es la mejor forma, ¿no? Dice, no sé cómo decírselo ex hipótesis, es absurdo, dice Rescher, pero no sé cómo decirlo de otra forma, es la mejor forma que conozco. Y, o sea, es la mejor forma que tenemos, dice él, de expresarlo. Y yo diría, no, es la mejor forma que tiene usted, no que tengo yo y no que tenemos, creo, los reólogos, ¿no? U otras personas de decirlo, ¿no? Es decir, es la mejor forma que tiene usted de decirlo con sus parcas herramientas. Porque, por ejemplo, no está considerando las herramientas noológicas que tú ya estabas señalando, Gerardo, en tu exposición, ¿no? Como cuál, pues, por ejemplo, que esta cosa aquí me dice que es más de lo que está aquí, ¿no? Es esta misma cosa aquí, me dice ella, que es más de lo que está aquí. Entonces no hace falta, pues, esa especulación, ¿no? Digamos, crítica, que le criticaría pues, un hegeliano o Hegel, ¿no? En fin, otra cosa que también me gusta, que rescato de lo que nos ha presentado Rescher, es, por ejemplo, cuando nos dice, que también lo señalaste, Gerardo, que la ciencia funciona como la moral, ¿no? Es decir, que las construimos como mejor podemos. Eso me parece muy bien. De hecho, yo diría no solamente eso, sino todo en general. Lo construimos como mejor podemos. La ciencia no es como, ya también hay que quitarnos esa idea, creo, nosotros que tratamos de hacer una filosofía responsable, inteligente, pues de que la ciencia, insisto, es apodíctica, necesaria, y entonces, en cambio, las humanidades, pues es así que son un poco medio, pues como el hijo tontito de la ciencia, ¿no? Y entonces es así que va, las ciencias naturales, no, las ciencias naturales son tan falibles y tan certeras como lo pueden ser las humanidades, o como lo puede ser el arte, como lo puede ser la filosofía. Y la historia, nuevamente, por eso señalaba yo que me encantaba la parte donde Rescher habla de meterlo dinámico, incluso en lo nociológico, pueden ser tan certeras como cualquier otra cosa. Y nadie se atrevería a decir que la moral, creo, hoy, ¿no? Por lo menos, que la moral o la ética que tenemos, pues es apodíctica y demostrable hoy, porque Kant decía que sí, ¿no? Pero bueno, ya sabemos que Kant piensa en su tiempo, ¿no? Pero hoy, pues decirlo así, pues sería difícil. Hoy sí que convendríamos, creo, pues en que la moral lo hacemos como mejor podemos, intentamos y que nos equivocamos, vale, pero ahora también hay que integrar pues a los negros, a los homosexuales, a las mujeres, a los niños, a los animales, hay que tratar de hacerlo, bueno, pues más o menos la ciencia funciona así, por eso me gusta esos parecidos más que las diferencias, obviamente tienen sus diferencias, pero también tienen parecidos, ¿cómo? Pues la ciencia también va trémulamente, tanteando, tocando, y dice, madre mía, aquí la energía oscura pues igual no tiene tanto sentido, pero creíamos que el universo iba a ser así, y resulta que se está acelerando, y ahora ¿qué hacemos? Vale, pues ponle energía oscura, pero ahora ¿qué demonios es eso? Y entonces lo va haciendo y conforme mejor lo va haciendo, ¿no? Claro, porque así funciona el ser humano precisamente porque es finito
y porque lo real es complejo. Es decir, ahí están los dos polos. Claro, y también me gusta cuando dice, que también lo señalabas con estas expresiones latinas que todavía se utilizan en la cardiología, de que la ciencia avanza tanto por lo que ya tenemos antes, ¿no? A tergo, tanto como por lo que nos falta, ¿no? A fronte. La ciencia avanza no solamente, pues como se suele pensar, pues porque nos falta mucho que conocer, ¿no? Solo quise saber más para ignorar menos, decía Sor Juana. Bueno, sí, eso está guay, pero es que no solamente quieres conocer más por lo que te falta, sino por lo que ya tienes. Lo que ya tienes también a tergo te está empujando a conocer más, no solamente a fronte, sino también a tergo. Eso me gusta también bastante, ¿no? Porque nuevamente lo que nos dice es que nuestro conocimiento que ya tenemos no es un conocimiento concluso, cerrado sobre sí mismo, sino que por ser conocimiento humano, es decir, finito, o sentiente si quieres, y conocimiento de lo real, es decir, de lo complejo, entonces ese conocimiento no está cerrado sobre sí mismo, sino que insta el mismo conocimiento a saber más, se sabe incompleto y busca más. A tergo y a fronte me gusta, ¿no? Como él dice, sí podemos decir que conocemos más o que conocemos mejor, por así decir, respecto de un punto inicial, pero no respecto de un punto final, porque no hay un punto final, ¿no? O sea, por lo menos no lo hay a priori, no podemos decir como dijimos ya antes, no hay razones a priori para decir que el conocimiento se va a acabar en algún momento. Así que sí que conocemos más que los griegos, definitivamente, pero no porque estemos más cerca de conocerlo todo, ¿sí veis? No es o sea, no conocemos más que los griegos a pesar de los griegos, porque nosotros ya estamos más cerca de la meta, no, sino que conocemos más que los griegos por los griegos, ¿veis? Porque no hay meta, sino es porque a tergo son los propios griegos, y todos los demás, pero póngalo de los griegos, los que nos están empujando a conocer más. Eso está muy bien. Se puede sacar cosas interesantes de lo que ahí dice Rescher. Bueno, hay parágrafos, me parece que hay 3 páginas donde puede haber mucha chicha filosófica, metafísica, que es la 44, el final de la 48, 49 y la 51. No la menciono ahora, por si queréis pasamos al debate ahí, pero creo que en esas partes, cuando habla pues de que es la realidad, la complejidad de lo real, la que se impone, ¿no? Habla justamente de imposición, etcétera. Ahí hay algunas cosillas pues interesantes, ¿no? Claro, es que se impone. En la 44 dice, bueno, ya dijimos lo del operacional y lo nómico, y la 51 nos dice una frase que quizá también habla nuevamente de la imposición, y nos dice que la complejidad de lo real excede nuestro agarre cognitivo de ello, nuestro conocimiento cognitivo de ello, ¿no? Eso también está bien, ¿no? Bueno, para terminar también me gusta, a propósito, cuando habla ya del realismo, en el último párrafo de Rescher, cuando dice que más que el realismo, ya sea en las ciencias o en lo que sea, más que crear la realidad, lo que hace es modelarla. Me gusta sobre todo porque, por lo menos en reología, sabemos que co-creamos lo real en nosotros humanos, ¿no? Con lo propio real, y que vamos co-creando al final lo real. Pero la palabra crear, pues suena muy constructivista, ¿no? Y entonces no ha faltado quien nos dice, los reólogos son constructivistas. Pues no, si por eso usted entiende una posición postmoderna en la que creemos que no hay nada real y qué tal, ¿no? Pero sí creemos que, no sé, construimos cosas, y de hecho también lo veíamos ayer, Aristóteles habla de poiei, ¿no? Las polis, la oikia, la ciudad, la casa, se crean, ¿no? Pero bueno, ya tenemos por lo menos con esta idea de Rescher, quizá una palabra con la cual sustituir, más bien habría que repensarlo, en vez de construir, modelar, ¿no? Modelar. Nuestras teorías científicas no construyen la realidad, pero sí la modelan. Tampoco la representan, como todavía dice esta gente, Stephen French y tal, ¿no? Ni son la realidad, mucho menos, ¿no? No la construyen, ¿vale? Si el término construir es peligroso, pero sí la modelan. Esto es significativo, por lo menos da que pensar. Claro, los límites del conocimiento, dice Rescher, apuntan o más bien, los límites del conocimiento es lo que apunta a que la realidad es mind independent, ¿no? Esto es interesante porque si nos centramos, o sea, él creo que no quiere hacer demasiado énfasis en esto porque sigue creyendo que realidad es mind independent, no sale de ahí, pocos salen de ahí, ¿no? Rescher no es uno de ellos. Pero sí que es interesante cuando dice que los límites de nuestro conocimiento son lo que apunta a lo mind independent, si hacemos énfasis en lo de apunta. Porque si los reólogos hemos sostenido algo, no es que lo mind independent
no es, o sea, que la realidad como independencia de la mente, pues nos parece trivial, irresponsable y tal, y sobre todo en el momento de partida, en el momento de partida. En el realismo de llegada, sin embargo, se podría afirmar siempre que fuese una conclusión gerundiva, ¿no? Nunca eso ya es independiente de la mente y se acabó, ¿no? Eso siempre es revisable. Y entonces, claro, si decimos, claro, que los límites del conocimiento apunten a que realidad es man independiente, vale, eso sí que es interesante, ¿eh? Porque apunta simplemente a eso, no lo afirma. Esto, si nosotros, o sea, esto no lo dice Rescher, insisto, pero nosotros podríamos ahí concentrarnos en eso, ¿no? Y ya por último, decir que en la última página del texto de hoy, cuando dice lo siguiente, que el mejor argumento posible para un realismo, el cual sostiene que la realidad escapa a la mente del hombre, es el mejor argumento para ese realismo, está proveído por el hecho de que el conocimiento siempre cambia. Y dice ahí en un epígrafe, ahí dice que en el mundo complejo en el que habitamos nunca es definitivo y siempre está desestabilizado en el curso del progreso científico, ¿no? Esto, de hecho, cuando yo lo leí, ya había leído este capítulo precisamente y no lo tenía anotado, pero ahora que lo leí, es que me suena muchísimo a lo que yo he llamado la metainducción optimista, ¿vale? La metainducción optimista, es decir, la mejor prueba para decir que nuestros conocimientos, en este caso los científicos, pero los que sean nuestros conocimientos, hablan de la realidad, es que la ciencia cambie. Lo que dice gente como los analíticos y tal, los empiristas sobre todo, ¿no? Pues se me fue su nombre, bueno, este señor, el neoempirista, pues dice claro, que no, el que la ciencia cambie es la mejor refutación de que la ciencia no habla de la realidad, y a eso se le llama la metainducción pesimista, ¿no? Si la ciencia anterior ha sido falsa, nada nos hace suponer que la de hoy no vaya a ser falsa, por tanto, no hablamos de la realidad. Claro, perfecto, yo le aplaudo se me olvidó su nombre, a este señor, siempre que por realidad entendamos que la ciencia es una colección de cosas en sí, pero vaya usted una forma más trivial de entender realidad, ¿no? Si vamos coleccionando cosas en sí, pues claro, antes coleccionábamos el tiempo absoluto, el espacio absoluto, la masa inercial, la masa de gravitación, como eso ya no existe, pues no era real, no conocemos, bueno, eso, no, más bien al contrario, si cambia la ciencia es porque tenemos contacto con lo real. No con objetos reales, que eso es lo que podemos discutir, ¿sí? Pero que con lo real, sino en virtud de que dejamos de creer en el éter, en el flojisto, en el tal. O sea, no es por una cuestión, ellos dirían, los empiristas, pues porque se ajusta con los observables. Bueno, ¿y esos observables qué son? ¿No? ¿Usted cree que por ser observables son solo observables? Claro que no. Entonces, más bien al contrario, el mejor argumento posible para el realismo está proveído por el hecho de que el conocimiento cambia. Pues eso es lo que llamo la metainducción optimista, que ya aparece, por lo menos a mí me sonó cuando leí en Rescher. Esos son un poco los pros y los contras, las réplicas que yo quería decir. Podemos debatir todo lo que queráis. Quien quiere el primero. Esto fue Filosofía Fundamental.